¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Feliz Viernes Santo. Estamos haciendo QR en vivo, por Bravo TV hasta las 12 de la noche, después de Comunistas, con Juan Di Natale. Bueno, muchas cosas para compartir. Vieron cómo son las cosas. Ya los viernes en la Argentina no son días tranquilos. Viernes Santo tampoco. Y tenemos dos o tres historias para compartir con ustedes que de verdad nos parecen muy relevantes y muy interesantes. Algunas de ellas hay que rescatarlas, porque hay una suerte de militancia del olvido de algunas cuestiones, pero hay novedades y son importantes, ya les voy a contar. En un ratito nada más, Guido Bambini nos va a hablar de Carrie Trey segunda temporada. Y lo va a explicar de tal manera que vamos a sacarnos de la duda, ahí tenemos la portada, vamos a salir de una duda que a esta altura es importante, sobre todo terminando la primera semana de un nuevo régimen del tipo de cambio, que tiene que ver con dilucidar si al gobierno le salió efectivamente bien la jugada. Y si el dólar puede llegar a 1000, con todo lo que eso significa. Guido Bambini tiene respuesta respecto de esto. Pero ¿qué es lo que pasa a mediano y largo plazo? ¿Qué significa todo esto? Y sobre todo, los efectos de la bicicleta. Lo vamos a conversar, insisto, con mucho detalle en un ratito nada más. Otro tema que por lo menos para nosotros es determinante en la historia reciente de nuestra democracia y tiene que ver con el crimen de Santiago Maldonado. Son 7 años ya del crimen de Santiago Maldonado y hay una novedad muy importante que pasó inadvertida. No digo desapercibida porque Mariano Hamilton me enseñó con mucha eficacia que no es lo mismo y que lo que ocurre aquí es que algo pasa inadvertido. Y es una nota en página 12 de Adriana Meyer que cuenta, publicada ayer, que cuenta que el nuevo juez de la causa, el nuevo juez federal de la causa, autorizó hace un tiempo pericias, sobre todo pericias de partes y pericias de la familia de Santiago Maldonado. Y esas nuevas pericias empiezan a arrojar resultados y es un médico veterinario el que trae una novedad muy importante. ¿Por qué médico veterinario? Bueno, porque lo que se estudió, como en muchos otros casos, fueron determinantes pericias que a alguien podía parecer que eran secundarias, estudiaba la fauna del lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado. Y el comportamiento de la fauna respecto del cuerpo de Santiago Maldonado dice para este perito que Santiago Maldonado estuvo en agua y tierra, en contacto con agua y tierra en un muy breve plazo, en un muy corto tiempo. Santiago Maldonado estuvo más de 70 días desaparecido su cuerpo. Hay algo ahí que no cierra y ahora hay una pericia muy interesante, muy cruda también, que vamos a analizar en un rato nada más. Pero hoy Viernes Santo, ustedes saben que, como cuenta nuestro querido amigo y colega Washington Uranga, son fechas para la Iglesia Católica donde sus representantes saben que lo que dicen va más allá, trasciende la feligresía, llega a otros oídos, se le presta atención de distintos lugares. Entonces dicen cosas más allá de las misas de los domingos y otras intervenciones más cotidianas, dicen cosas que tienen fuerte impacto social. Eso ocurrió, por ejemplo, con distintos sacerdotes y arzobispos de Córdoba, de Santiago del Estero, y el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, que entre otras cosas dijo algo que vamos a compartir a continuación. Dijo García Cuerva: nosotros nos apoyamos en nuestros abuelos. Vamos a ver si lo podemos leer con un poco más de detenimiento y si no, Julia anda cantándome. Nosotros nos apoyamos en ellos porque son nuestros abuelos, nuestros jubilados son nuestras raíces. Y lo importante que señala y que trascendió, nosotros queremos que tengan una vida digna, queremos que tengan una jubilación digna. Queremos que también sean reconocidos como aquellos que construyeron nuestra patria. Este es un mensaje muy importante, porque es un mensaje que llega en la instauración de los días miércoles como el reclamo de jubilados y jubiladas respecto de las medidas del gobierno de Javier Milei. Pero no solamente eso, sino porque en la protesta de jubilados y jubiladas aparecen otros sectores sociales que también canalizan su discusión respecto de las políticas del gobierno. Entonces no es un mensaje así nomás. Es probable que las autoridades de la Iglesia, cuando son consultadas sobre estos temas, pretendan preservar su lugar de conciliación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la Iglesia siempre resguarda su espacio
como un lugar donde puede haber confluencia, en un lugar donde puede encontrar el diálogo. Entonces, si salen a decir públicamente que están jugando de determinada manera en lo político, así que trasciende el mensaje para la feligresía o desde la instancia de la Iglesia, de la representación de la Iglesia Católica, los van a acusar inmediatamente. Están jugando a la política, se están metiendo en política y los van a deslegitimar como un lugar de encuentro. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, y acá hay una novedad, porque en la Iglesia Católica, sobre todo sus máximas autoridades, la Conferencia Episcopal, está muy preocupada porque no encuentra respuesta institucional para lo que está pasando en los barrios más pobres. Dicho de otra manera, el temor de que si efectivamente en los barrios más pobres aparece alguna chispa que genera algún tipo de implosión o de manifestación un poco más visible y abierta, no hay institucionalidad que contenga esa situación. Y entonces, ¿dónde va a caer? Dicen desde la Iglesia Católica, en nosotros. Y hay mucha preocupación respecto de esto. Es más, hay mucha preocupación porque algunos dirigentes de la política y algunos dirigentes sindicales les preguntan a ellos qué es lo que tienen que hacer y qué cosas están viendo en los barrios. Entonces, por eso la Iglesia Católica aprovecha estas jornadas, se manifiesta en representación de la línea del Papa Francisco, que hoy, así afectado en su salud como está, fue a Roma a visitar personas detenidas. Lo mismo que hizo García Cuervo en Devoto en las últimas horas. En esa misma línea de valores, de sentido, de lo que significa efectivamente el rol de la Iglesia Católica, las personas que están pasando por situaciones muy dramáticas, entienden que hay un mensaje para dar que es casi como una alerta, no una alerta solamente al resto de la sociedad, sino también a la una respuesta o una canalización a la altura de las circunstancias. No es poca cosa, ¿eh? Para Viernes Santo, para cerrar una semana, les dije, yo sé que estamos en momento de relajo, pero estas cosas ocurren y los viernes y estas situaciones dan lugar a que se manifiesten este tipo de preocupaciones. Arrancamos QR con las voces del día, dale. And the people support the government. Why? Because they see discipline, commitment, acting on promises. Si comparamos marzo contra marzo del año anterior, estamos hablando de un 10% por debajo. El consumo está en niveles muy bajos. Imagínense si aplicamos un 10, 12%, 15%, trasladamos todo a precio, literalmente no vendemos. Ellos nunca van a querer reconocer que Milei sí sabía lo que estaba haciendo, que Karina Milei cobraba coimas, que sí estaban al tanto de que esta lógica de estafa era recaudatoria, quizás para financiar el Partido de la Libertad Avanza, quizás para la Fundación Faro, y esos fines no eran las pymes. Esto no paró nunca, ¿eh? Los aumentos siguieron siempre. Y los porcentajes no tienen nada que ver con la inflación. Siempre estamos hablando de 4%, 5%. Lo que pasa es que ahora se aparecieron listas de 12%. Las familias iban mudando de barrio. Bueno, lo que está sucediendo últimamente es que las familias directamente se van de la ciudad. Santoro viene encabezando la grilla, hoy tiene 23% de intención de voto y sigue segundo Adorni con 19 puntos. Y lo que viene pasando es que crece la candidata del PRO, está en 17 puntos, ya muy cerca de Adorni. ¿Cómo viene el tema del mercado inmobiliario en Miami? Muy bien. ¿Y cómo lo ves al PRO en la provincia? Mucho mejor. Ojalá que a partir de esto tengamos alguna ley que nos proteja. En las redes cualquiera puede decir cualquier cosa, tirar cualquiera. Y empezaron con ensobrado y terminan con pedófilo. Yo estoy sintiendo que en este momento, y ese discurso hay que frenarlo, este discurso de odio que hay, donde se une al puto, al travesti, al trans con la pedofilia. Y al amigo de... Hay una casa de brujas, hay una transfobia que volvió. Obrero, marrón, pollo y aparte de izquierda, tampoco me atemoriza, ¿no? Que tienen miedo es esto, ¿no? Que el pueblo trabajador se ponga de pie y le diga basta a este plan de ajuste de Milei. Me reequivoqué porque pensé que iba a ser otra cosa, que el país iba a estar bien administrado. Veo que las cosas estaban cada vez peor, hay mucha gente más en la calle, muchos niños y a mí me parte el alma, o sea, si pudiera ayudarlos los ayudaría, pero nadie puede. Muy bien, las voces del día que replican algunas cosas que vamos a conversar también en la jornada de hoy. Primero vamos a hablar con Manuel Zunino y vamos a analizar las últimas encuestas
para las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, muy disperso, muy polarizado. Yo me pregunto francamente la dificultad para hacer análisis, ¿no? Para hacer muestras, para analizar los datos, para darle un sentido a los datos en una elección que realmente tiene muchas cosas muy distintas a otras. Francamente, eso parece ser lo que ocurre en las elecciones porteñas. Y viene a charlar con nosotros Eduardo Valdés, diputado nacional. Vamos a conversar con Eduardo, entre otras cosas, por supuesto, el momento del peronismo, pero también cómo está observando a la Corte. ¿Está la Corte moviendo bajo presión para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? Lo vamos a conversar también en la segunda mitad del programa. ¿Cómo anda, Guido? Hola, Mariano. ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo Buen va? viernes. ¿Cómo están? Fantástico. Muy Felices, santo todo. muy felices. ¿Muy santo todo para ustedes? No, yo mucha bolilla no le doy al asunto, pero sí, bueno, qué sé yo. Me gusta mucho tu remera. Los creyentes que No la la vi pasen ahí. fenómeno. Me Yo encanta no. tu remera. Sí. En el Diego, creo. Es Diego gambeteando a los Beatles, a Churchill, Está la reina Enrique por ahí, ¿no? VIII, la reina Isabel, Y Sherlock Holmes y, No. Shakespeare. No Está es Bowie. Diego gambeteando, no es Bowie. Pensé que era Bowie, pero Bueno. es Sherlock. Es otra iglesia, es la iglesia maradoniana. Es esa. el gol de Diego a los ingleses en esta remera que me regaló el doctor Pablo Yonto. Ah, muy bien, le mandamos un gran abrazo. Cumpleaños hace poco. Cumplió años Además. hace poco, cumplimos muy cerquita. Pasajero frecuente 12 de abril. QR también. Muy bien. Claro, vos también. Yo Cumpliste y lo 14. celebraste acá. Bueno, arrancamos primer tema, Guido, y recuperamos la portada. Tiene que ver con La Bicicleta, segunda temporada. Ahí la estamos compartiendo. ¿Y qué características tiene o por qué hablamos de una segunda temporada del Carry Trade o bicicleta en español? Sí, la bicicleta financiera o Carry Trade, te diría, es el tercer capítulo de esta segunda temporada. Tercer capítulo Claro. de la segunda. Ah, muy bien. Claro, sí, segunda temporada porque es Caputo, ¿no? Reeditando. Ah, la primera tiene que ver. Ok. Exactamente. Y La ya primera van fue 3 capítulos. tercer capítulo porque tuviste en el inicio de la gestión de Javier Milei, post la devaluación, tuviste unos meses de Carry Trade de esta bicicleta financiera que ahora vamos a explicar bien qué es, para que quede claro qué es, que se corta a mitad de año, cuando se empieza a disparar un poquito el dólar. Sí. Y recuerden que ahí sale Caputo y sale el equipo económico a decir, bueno, vamos a esterilizar pesos, vamos a sacar pesos del mercado, en realidad vamos a intervenir sobre el dólar. Básicamente era eso, para calmar el dólar. El segundo capítulo de la segunda temporada fue gracias al blanqueo, ¿no? Un stock muy grande, 22.000 millones de dólares, que les permitió reeditar el Carry Trade y que duró, te diría, hasta el fin de año del año pasado, donde nuevamente se empezaron a picar en términos el mercado cambiario. Y bueno, gracias a los fondos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, el repo que va a hacer el gobierno con bancos privados y la renovación del swap con China, un paquete de dólares impresionante, bueno, se reedita el tercer capítulo de esta segunda temporada de Carry Trade. Tenemos unas placas para ir contándolo. En una primera instancia, me parece interesante plantear esto, ¿no? Que el JP Morgan el lunes pasado anunciaba, y lo leemos, JP Morgan recomendó comprar bonos en pesos tras el fin del cepo y apostar al Carry Trade hasta las elecciones. Sí, así nomás. Así nomás, corta la Abiertamente. bocha. Sí. Vamos a explicar qué es el Carry Trade y por qué... Primero digamos qué es el JP Morgan. Bueno, me parece interesante hablar también de estos fondos, ¿no? Porque es una cita de autoridad para algunos actores de la economía del JP Morgan. Bueno, JP Morgan, Templeton, BlackRock son los grandes fondos de inversión a nivel mundial que hoy no están invertidos en Argentina, pero sí lo estaban en el 2018 y fueron los que el préstamo del Fondo Monetario Internacional vino a darle salida. Sí. A darle salida a la primera temporada del Carry Trade de Claro. la bicicleta financiera de Caputo. Pará, antes quiero hacerte una pregunta, porque ya que decidiste hacerlo en temporadas, ¿cuántos capítulos tuvo la primera temporada? Así sabemos cuántos tenemos ahora. Y la primera temporada tuvo un capítulo largo. Fue un largometraje. Fue un largometraje. Digamos, fue una O sea, película. claro. Entonces ahora por ahí tenemos 3, 4 capítulos de esta. Y este puede ser el último. Lamentablemente para Caputo y sus amigos puede ser el último. Bueno, fuerte definición. Sí. Jugó fuerte Guido Bambini. Suerte para vos. Bien. Me parece que puede durar, y es lo que estamos especulando, hasta las elecciones, Bueno. este nuevo periodo de Carry Trade. Ahora explicamos bien eso. Entonces JP Morgan es una voz autorizada para todos aquellos fondos especulativos y le dice, anda a jugar, andate a pesos. Exactamente. Anda a jugar la tasa. Vamos a explicar qué es el Carry Trade. Tenemos la segunda placa. Dale. Básicamente, el Carry Trade es venir con dólares, con euros, con moneda dura, vender en algún país emergente, en la moneda local de ese país emergente, en este caso Argentina, Sí. pasar esos dólares a pesos,
quedarse en pesos, hacer con un instrumento, con una letra, con un bono, hasta con un plazo fijo. Estos fondos no lo hacen con un plazo fijo, no lo hacen con un bono, con una letra. Claro. Instrumentos en pesos que te generan rendimientos en pesos, y después con el mismo tipo de cambio, o hasta un tipo de cambio menor, si es que baja, volver a comprar más cantidad de dólares con esos pesos y después salir. Hay que decir que hay una medida que sacó el martes pasado el Banco Central de la República Argentina, en donde permite a los no residentes, a estos fondos del extranjero, acceder al mercado libre de cambios para hacer este tipo de inversiones financieras, pero sí hay que mencionar que hay una medida macroprudencial, que es lo que tenía en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, en donde les exige quedarse por lo menos 6 meses. Hasta después de las elecciones, apenas después de las elecciones. No quiero tomar la parte por el todo, pero vos decís que el gobierno de Milei tomó una medida que también tomó el gobierno de Néstor Kirchner. Es una medida macroprudencial. Hay que Me gusta todo. lo macroprudencial, Sí, suena bien. Sí, suena bien. Casi poético, te diría, suena ¿no? sofisticado, sí. No, el carry hoy lo están haciendo actores locales. El primer y el segundo capítulo de la segunda temporada fueron con actores locales, y ahora también este tercer capítulo inicia con jugadores locales. La realidad es que fueron los bancos y entidades financieras las que compraron dólares los últimos meses ante tanta incertidumbre. De hecho, el Banco Central tuvo que vender alrededor de 2.300 millones de dólares en el último mes. Bueno, y ahora, a partir de las medidas anunciadas el viernes pasado, de la salida, entre comillas, del cepo, la flexibilización cambiaria, bueno, ese sábado, el sábado pasado, hubo una reunión entre entidades financieras y el equipo económico. Rápidamente se alinearon los incentivos para empezar nuevamente a hacer tasa en pesos. Sí. Básicamente lo que está mirando la City porteña es que hasta las elecciones hacemos tasa y bueno, y cerca de las volvemos a dolarizar nuestras ganancias, ¿no? Los rendimientos que sacamos en pesos. ¿Qué posibilidades le ves en concreto? El gobierno de Javier Milei apuesta a que el dólar llegue a 1.000 pesos. No sé si podemos compartir, teníamos una imagen del... muy original siempre, Nick, respecto de un billete de, ahí está, $1, un Milei. Baja y baja, se viene el dólar Milei, dice Claro. Nick, posteado por el propio presidente de la Nación. ¿Por qué hay tanto...? Es lo que está apostando el gobierno. ¿Por qué es un mantra el dólar a 1.000, digamos? El gobierno pretende llevarlo a 1.000 porque es donde podría empezar a comprar reservas. La realidad es que cuando uno mira la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, podría el Banco Central comprar dólares dentro de estas bandas de 1.000 y 1.400 pesos que tiene este nuevo esquema cambiario. Pero lo que pretende el gobierno es, bueno, un nuevo dólar barato que en alguna medida sea un ancla en el proceso antiinflacionario, como lo fue desde después de la devaluación de diciembre de 2023. De hecho, me animo a decir que estas proyecciones de entre el 4 y el 5% que mostrábamos días anteriores, si el dólar en los próximos días baja un poquito, bueno, es probable que esté más cerca del 4 que del 5, la inflación en el mes de abril y también parecido en el mes de mayo. Pero es la gran apuesta del gobierno, tener un dólar barato, un peso fuerte, permitirle a la clase media... Pero el gobierno no estaba un poco acorralado por todas las voces que decían que el dólar estaba demasiado barato y que eso tenía malas... Claro, pero vino el Fondo Monetario a generar un nuevo salvataje al programa económico del gobierno. Acá, digo, el programa anterior del crawling pega al 2%, después al 1%, después al 0%, la inflación convergiendo al crawling peg y ahí sacamos el cepo, fracasó. O sea, rotundamente fracasó. Claro. Pero entonces esta es una manera distinta de tratarse lo mismo, de planchar el dólar. Esta es una manera que nos tiene acostumbrado, digo, porque son los mismos. Es una neoconvertibilidad, se podría decir. A ver, es un esquema de carry trade, de mantener el dólar barato con fines que eso sea un claramente incentivo, electorales, con fines claramente electorales, que es llegar a octubre con una inflación a la baja, anclado fundamentalmente, y ahora después lo va a contar Mariano también, en las cuestiones paritarias, ¿no? Son las dos anclas, los salarios y el ancla cambiaria, para llegar a octubre con un nivel de inflación controlado por parte del gobierno. ¿Y qué consecuencias? También generar un efecto riqueza, porque la realidad es que un dólar a 1.000 genera un efecto riqueza. ¿Cómo es el efecto riqueza? Claro, digo, la clase media ve, como veía antes, que puede hacer sus tours de compra a Chile, que puede viajar en el verano a Brasil. Más barato que antes. Y más barato que antes. Sí, y además hay algunos beneficios para las clases que están más dentro del sistema, que por ejemplo el acceso al crédito.
El Eso no es problema- una cuestión menor, digamos, ¿no? el problema Porque si vos es- podés acceder a un crédito para poder, por ejemplo, conseguir tu primera vivienda, siempre Pero ahora esas si te cosas aumenta la siempre- tasa. No, bueno, pero ahora, si el dólar está anclado y la inflación está a la baja, eso podés llegar a... Sí, el gran problema es que en general no dura mucho tiempo esto. No, ya lo sabemos. En el pasado... Esto ya lo sabemos, pero Claro, digo hoy. No es la primera vez. Digo, podemos hablar de otras temporadas con Sí. Martínez de Oz, con Mauricio Macri. Lorenzo Sigó, no lo dejes, no lo dejes afuera a Lorenzo Sigó, por Los favor. últimos años de Alfonsín, también con Suirruli y con Machinea. El Austral. Bueno, el problema es que tiene mecha corta y cuando todos quieren venir a tomar ganancia, a convertir esos pesos a dólares, es cuando empieza el problema. Exactamente. Empieza la corrida, empieza a subir el precio y bueno, si llega a 1.400 el tipo de cambio, el central va a tener que empezar a desprenderse de dólares que no son propios, que son Sí. alquilados. Y esa es la mecha corta de esta nueva reedición de esta bicicleta financiera. Es decir, que le permite al gobierno llegar a las elecciones con esta situación, pero que eventualmente va generando un problema aún mayor del que ya se tenía. Genera un problema mayor, sí, absolutamente. Acá no en es- el mediano plazo Claro. es un problema mayor. No es el qué, sino el cuándo. O sea, no es, lo que están haciendo ya lo sabemos. El tema es hasta cuándo dura. Que es la pregunta que siempre nos hacemos. Ahora, en medio de todo esto, ya lo habíamos visto con el ministro de Economía, Luis Caputo, y también con el Ministerio de Trolls, agitando respecto de no convalidar determinados precios. Caputo celebrando que se habían rechazado por parte de los supermercados algunas listas de precios actualizadas entre el 9 y el 12%. Y miren cómo juega, uno podría decir, el interventor o regulador, Javier Milei, vuelve a tomar a Nick. Hay un vínculo ahí, que habría que preguntarse hasta dónde llega. Si te aumentan el precio, no compres. Bueno. Si lo hacía Moreno esto, le daban 400 tapas. Yo siempre digo, olvídate Moreno, Feletti. Sí. Y ha Costa, ocurrido. Costa. Bueno, hasta Costa. Acá hay evidentemente algo para... Sí, están raros los monetaristas. ¿no? Y los liberales. Claro, decíamos el miércoles. la Atención, inflación- Mache, los monetaristas más locos del mundo. locos. Podría ser la próxima. ¿Por qué? Y decíamos hasta el miércoles que este gobierno planteaba que la inflación era en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, producto del excedente de dinero. Bueno, estamos viendo con el tuit de Caputo, marcando a Unilever y a Molinos que tenían que bajar sus precios. Ahora lo vemos en el posteo en Instagram. Ahora hubo un apriete también de las prepagas. Bueno, y no es la primera vez, recordemos el año pasado también, cuando se habían disparado los precios de las obras sociales. Pero esto nos lleva a con las otra prepagas. situación que la dijiste recién, que el ancla en realidad, una tiene que ver con el tipo de cambio y el otra con que la gente no tenga plata para convalidar precios. Es decir, que el ajuste en realidad era parte del plan para bajar la inflación. Claramente, y ahí es otra intervención que hace el gobierno en no homologar paritarias por encima del 1,5, 2%. Porque eso se te podría trasladar a precios. Claro, pero digo, es claramente, son precios relativos, ¿viste? Parece que no son precios relativos, Sí. el tipo de cambio, los salarios. Y en esos precios relativos el gobierno interviene abiertamente. Bueno, hablando de cosas que se pueden comprar en el supermercado, vamos a inaugurar nueva sección. Viene tomando carrera esta sección y por fin hoy la inauguramos. Y es nuestra sección llamada Fideos de Albania, que es la manera de ir contándoles momento a momento, día a día, qué cosas muy extrañas encontramos en las góndolas de los supermercados en la Argentina. Cosas que insultan de alguna manera nuestra capacidad de producir esos mismos productos. Lo más estrambótico, si ustedes quieren, lo más grosero, casi les diría, perdónenme, lo más porno que hemos encontrado en este tiempo son los fideos de Albania. Y es la gran paradoja. Entonces partimos de los fideos de Albania y vamos a hacer un recorrido de lo que hemos encontrado hasta aquí. Arranquemos, a ver con qué arrancamos. Bueno, primero tenemos, ¿dónde me guío? Ahí está. Pan lactal, origen Brasil. Si hay algo que no sabemos hacer es pan, ¿no? Esta fue una de las primeras cosas que entró. Esto fue lo que importado. primero llegó, ¿no? Sí. Pan lactal Estamos de jodidos con Brasil. el trigo, ¿no? Estamos jodidos, ¿no? Parece que no tenemos trigo. Sí, ¿no? por eso. Donde sembrar alguna cosa que nos permita Estamos jorobados. producir pan. Bueno, los fideos de Albania, por supuesto, ahí están las dos marcas, ¿no? Pastabella y Diamond. Son, efectivamente, aparecen en algún lugar, dice,
hechos en Albania. Albania. Vaya si sabremos hacer fideos y si tenemos toda una cultura respecto de las pastas. Miren esto, atún de Tailandia, marca Bulnes. La verdad que acá atún tampoco, ¿no? No, está difícil. Industria Tailandia. El atún. ¿Qué más? Estamos en nuestra sección Fideos de Albania, que se convierte en el genérico de todo lo que importamos a partir de la apertura. Papa frita de Paraguay. Sí, otro lío que tenemos con el tema de la papa acá, ¿no? No hay Sí. nada, ningún lugar Acá- donde ponerla. Acá no hay lugar, efectivamente. No hay como riqueza en el suelo, como, ¿no? Entonces, está muy claro que sale mucho más barato. Por ejemplo, miren lo próximo. Es muy claro que sale más barato traer tomate de Egipto o tomates de China que cultivarlo en nuestro suelo. Esto es terrible. Hace poco estaba en Mendoza, me contaban los productores locales que está entrando una pasta de tomate de China que los está destrozando a los productores de tomate de la región de Cuyo, digamos. Sí. Los está destrozando. Pero a ver, pensemos, yo insisto, pensémoslo, nos quedan 3 todavía Sí, cosas nosotros para nos lo mostrarles podemos de tomar en Fidel Albania. joda, pero es dramático. Pero ¿cómo puede ser? Algo tiene que salir muy Claro. naturalmente de cualquiera. Con todos nuestros recursos naturales, con nuestro suelo rico, no puede ser que salga más barato algo que tiene que cosecharse del otro lado del mundo. Por supuesto que hay salarios para pagar. Subirse a un barco, venir hasta acá, bajarlo del barco, después ponerlo en el mostrador y aún así sale más barato. Te No. olvidaste del empaquetado, Bueno, sí, todo lo desde que ya. Desde Claro, ya. de eso nos dejamos de lado. ¿Qué más? Arvejas súper congeladas de España. Españolas. Arvejas españolas. Bueno, por lo menos hablan en español. Sí, esta por lo menos mantiene el Sí. idioma. ¿Qué más? Seguimos. Es nuestra sección Fideos de Albania. Limones de Egipto. Este es extraordinario. ¿No era que le Está teníamos que exportar fuerte. limones a Estados Unidos y ahora traemos limones de Egipto? Pero armamos en ¿Cómo Tucumán, es? no modificamos el aeropuerto en Tucumán para tratar de limón. sacar limones que vayan más. Y mira, además claro, sí. viene de Egipto, viene así machucado. Mirá, justo el que Desastroso elegimos. está, sí. Para que venga de Egipto tiene que venir todo golpeado. Y creo que tenemos un último. Manteca de Uruguay. Bueno, acá hay una marca a la que tenemos cierto afecto, pero el afecto es cuando vamos a Uruguay para tratar de comer producto con Aprole. Vos le tenés afecto. ¿Cómo? No, nada. No seas malo, no seas malo. Bueno, es tremendo, ¿eh? No, Realmente enumeremos muy algunas de las fuerte. consecuencias que genera esto. ¿Qué son cuáles? Y pérdida de puestos de trabajo en Argentina, cierre de industrias. El otro día hacía el informe con datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Sabes cuántas empresas Ujú. cerraron desde diciembre de 2023 a enero de 2025, que es el último dato? 13.000. 10% industriales. O sea, de las 13.000, 1.300 son industria manufacturera. Pérdida de puestos de trabajo, pérdida de industria y divisas. Todo lo que importamos. Claro. La balanza comercial en este contexto tan complicado, con metas en el Fondo Monetario Internacional, de acumulación de reservas. Bueno, la balanza comercial va a dar cada vez más negativa si seguimos importando todo lo que podemos producir acá. O dicho de otra manera, y corregime, Guido, si el truco para bajar la inflación es dejar sin laburo a la Argentina y perder divisas comprando productos que, bajando, digamos, las restricciones, bueno, de esa manera es bastante sencillo, ¿no? Sí, ¿Cuál además, es la en corto audacia plazo. política o el mérito político de bajar la inflación destruyendo empleo y generando peores salarios? Además es corto plazo, porque un banco central con reservas también es antiinflacionario. ¿Sí? Un banco central con espalda Sí. implica que hay menos posibilidad de devaluación y hay menos posibilidad de inflación en el mediano y en el largo plazo. Con esto vamos a tener cada vez menos reservas. Porque además tenés que pagarlo esto. Claro. O sea, Pues si es un necesitas banco, dólares un para banco pagarlo. central con España, estás hablando de un modelo espalda. productivo que genere Claro. dólares. Claro. Que genere dólares No genuinos. puede depender del gas, no puede depender solo del litio, no puede depender solo de los recursos naturales. O sea, no te va a alcanzar la nafta. De hecho, no alcanzó. Fuimos al Fondo Monetario Internacional. Claro. No Exactamente. alcanzó la nafta. Por los dos lados, tenés que generar valor agregado y exportar Exactamente. con mayor valor agregado, tenés que generar fideos y exportar fideos, y no tenés que importar fideos de Albania, tenés que producirlos acá y justamente ahorrarte divisas. Cada vez que escucho esto me dan ganas de importación. llorar, porque tengo muy presente estuve dando unos cursos sobre peronismo, el primer plan quinquenal y el segundo Sí. plan quinquenal del peronismo, y acá se hacían autos, se hacían aviones, se hacían tanques, se hacían armas, se hacían barcos. Teníamos una flota mercante que tenía 250 barcos, barcos de río, barcos de mar.
¿Dónde quedó todo eso, entendés? Sí, ese fue el primer ¿Dónde proceso quedó de sustitución todo de eso? importaciones del peronismo. Todo eso fue un desastre. Ahora, hicieron un desastre. Si efectivamente hay gente que necesita generar mano de obra en sus países, uno imagina que los países que tienen cierta soberanía política para decidir un proyecto productivo, necesitan también países que dejen entrar sus productos o eventualmente que solo le venda materia prima. Yo sé que no es una novedad, pero la División Internacional del Trabajo también existe y debe jugar. Sí, sí. Y un organismo como el Fondo Monetario Internacional algún rol debe tener en eso, ¿no? Ni hablar. Sí, ni hablar. Bueno, que ese es el truco. Porque todos dicen, ¿cuál es el truco de pedir préstamos, pedir préstamos, pedir préstamos? El Fondo Monetario Internacional no le importa si le devuelven la plata o no le importa. Lo que importa es tener injerencia y manejar la política económica de la Argentina. Sí. O sea, y no le importa porque ahora Milei hace lo que el fondo quiere. Pero cuando venga un gobierno de otro signo político, si es que viene, va a estar condicionado. Trimestralmente, Porque, con metas fiscales, y ya te van a manejar metas fiscales. fiscales, por más que vos seas un gobierno peronista o de lo que fuera. Incluso si ganara el FIT, el Frente de Izquierda, O sea, va a está estar bien. condicionado. Si ¿Por qué? otro Porque el fondo está acá. Si otro va a manejar el auto, pincharle todas las gomas y que lo único que no haga ruido sea la bocina. Exactamente. Ese es el truco, ese es el verdadero truco. Bien. No hay otro. Bueno, es nuestra sección, insisto, Fideos de Albaña, un poco jugando con lo que nos impacta esa situación, ¿no? Ir a una góndola de nuestro supermercado, y todo bien con Albaña y con los laburantes de Albaña, ¿no? Me imagino que Albaña tendrá sus desafíos y debe estar diciendo, che, mirá dónde llegaron nuestros fideos. Sí, y hay otra cosa también, que es, yo no quiero competir tampoco con todos los países del sudeste asiático que le pagan $100 por mes a mano de obra infantil. Claro. Digo, porque esta apertura importadora irrestricta, en donde entran productos, digamos, textiles a precios irrisorios, justamente porque están producidos con mano de obra infantil que le paga $100 por mes. No, yo no quiero competir. Yo quiero que haya, digo, reglas más o menos que podamos competir los países con reglas claras. Y desde un lugar virtuoso. Y desde un lugar virtuoso. Claro. Desde un lugar donde vos no estés compitiendo con, ¿qué es el dumping eso, no? Claro, sí, el dumping es justamente cuando te meten un producto a un precio mucho menor para comerte el mercado y después monopolizan ese mercado y te lo suben el precio. Exactamente. Sí. Bueno, yo insisto. Está todo inventado. Está bien eso. Está todo, bueno, pero eso es otra gran paradoja. Está todo inventado. Ya vimos esta serie en varias temporadas y sin embargo seguimos cayendo en esa trampa. Algo pasa ahí, ¿no? Ayer hablaba Carlos Heller de la batalla cultural y me parece que eso va. Hay algunos elementos ahí. ¿Por qué insistimos con esta sección? Porque hay algunas cosas que no necesitan mayor explicación. Quizá, ¿no? En 140 caracteres nos podés explicar la teoría de la División Internacional del Trabajo o de qué manera la inflación se baja, pero con este tipo de costos. Ahora, cuando vos ves fideo de Albaña en la góndola del supermercado, algo te hace ruido. Pienses como pienses y tengas, no sé, el interés por la discusión política que tengas. Sí, claro. Hay algo ahí que está pasando. Yo vuelvo una y otra vez con esto, ¿no? Manera de solucionar cosas como, por ejemplo, la inflación o algunos otros problemas que tenemos habitualmente, seguro que las hay. El desafío es con la gente adentro. El desafío es generando sociedades mucho más igualitarias. Porque si no, a largo plazo, ¿qué significa esto, Guido? A largo plazo seguimos con lo mismo. Digo, si apostamos a este tipo de modelos, en donde, digo, hoy en Argentina, los únicos que en estos 6 meses van a pasarla bien son quienes tienen la posibilidad de hacer carry trade. Y digo, un laburante de a pie, que los va a mostrar en un rato Mariano, ¿usted creen que puede hacer carry trade? Si no le alcanza para llegar a fin de mes, es imposible que pueda. No tiene dólares para vender esos dólares y pararse haciendo tasa de interés en pesos y esperar y especular y después de 6 meses hacer una ganancia en pesos. La realidad es que, digo, en este modelo como está planteado, los que pierden son las grandes mayorías, los trabajadores, las unidades productivas. Les propongo un indicador de aquí en adelante, de aquí a un tiempo, será. Y siquiera hablemos de nombres propios ni de partidos políticos. ¿Cuáles fueron las políticas públicas que trajeron a las góndolas de nuestros comercios fideos de Albaña y cuáles serán las políticas públicas que devuelvan a las góndolas la producción nacional? De estas cosas que hacemos habitualmente y que lo tenemos acá al lado, que se producen en las tierras y con mano de obra muy calificada y de mucha experiencia para estos productos. Limones, tomates, fideos, atún, vamos.
les propongo ese juego. Dentro de un par de temporadas de QR, ¿cuáles fueron las políticas que generaron fideos de Albaña en las góndolas y cuáles las que recuperaron esa hermosa etiqueta que dice hecho en Argentina? Gracias, Guido, muy claro esto, ¿eh? Enseguida volvemos con algo más de economía. Vamos con otro tema que nos pareció muy importante y fiel a lo que nos enseña Mariano siempre aquí y en otros programas compartidos, algo que ha pasado muy inadvertido en estas horas. Publicó en el diario Página 12 la colega Adriana Meyer esta nota vinculada a nuevas pericias en la causa por el crimen de Santiago Maldonado. Antes de leer el fragmento, devolvémelo, Juli, un segundito, porque quiero explicar esto, quiero darle contexto y que no se distraiga la audiencia con lo que vamos a leer a continuación juntos. Ustedes saben, hubo un nuevo juez en la causa por el crimen de Santiago Maldonado, es el juez federal Fernando Calvete, que en su momento autorizó nuevas pericias. Y autorizó pericias de parte, es decir, pericias que pueden aportar o que pueden pedir, por ejemplo, las querellas. Bueno, la familia de Santiago Maldonado pidió ciertas pericias. Y dentro de las pericias que pidió está la del doctor Carlos Robles, que es médico veterinario. Y ustedes podrían decir, ¿por qué un médico veterinario para hacer nuevas pericias respecto del crimen de Santiago Maldonado? Y ahora lo van a entender. Ahora sí vamos a la nota de Adriana Meyer, que tiene en dos momentos un resumen muy claro de lo que les vamos a contar. El cuerpo de Santiago Maldonado, dice la pericia, insisto, es la pericia de este doctor médico veterinario Robles, estuvo sumergido de agua natural, río o lago, por un periodo de corto tiempo, dando lugar a que predadores y carroñeros acuáticos, disculpen esto, pero es lo que aparece en la pericia, sé que es fuerte, pero es muy importante, comieran la zona auricular, malar y maxilar del lado derecho, creo que del lado izquierdo, de la cara de Santiago Maldonado, según surge del informe de autopsia y videos. Pero no un tiempo suficiente, recuerden, dice que estuvo poco tiempo, pero no un tiempo suficiente para que la fauna carroñera ataque otras partes de la cara y las manos. Escribió Robles en la disidencia parcial que planteó el peritaje oficial realizado por una universidad que después vamos a contarles cuál es. El cuerpo de Santiago Maldonado estuvo en tierra expuesto a la naturaleza por un periodo corto de tiempo, dando lugar a que un predador mamífero de tamaño medio, posiblemente un zorro, mordiera el cadáver de Santiago Maldonado en la zona frontal izquierda. Siguen las conclusiones de este profesional, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, maestría en Ciencias de la Universidad de Edimburgo de Escocia. Y hay otro párrafo que también aclara aún más la situación. Durante el tiempo que el cuerpo de Santiago Maldonado estuvo en tierra, sus ropas captaron pólenes de diferentes especies, entre ellas ciprés de la cordillera, que no está presente en el lugar de desaparición y posterior hallazgos del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Y curiosamente, no captaron el polen de pinos, especie que está presente y en abundancia en el lugar antedicho. Dijo Robles al referirse a la vera del río Chubut, curso de agua donde fue encontrado su cadáver el 17 de agosto de 2017. Ergo, cuando el cadáver de Santiago Maldonado estuvo en tierra, ello no parece haber ocurrido en el lugar donde se encontró el cuerpo, dijo el médico veterinario, perito de parte de la familia Maldonado. Esta afirmación coincide con lo primero que dijeron tanto los familiares como los integrantes de la Pulof en Resistencia de Cuyamen respecto de Santiago, a que Santiago fue sacado del territorio hacia la zona de Chile y que su cuerpo sin vida fue plantado. Yo insisto, se empiezan a conocer estos testimonios, estos peritajes, esta nota en Página 12 de Adriana. Gran saludo y reconocimiento tanto a Página 12 como a Adriana Meyer, que sostienen efectivamente esta causa, que es muy importante. Entre otras cosas, por la responsabilidad que tiene la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el crimen de Santiago Maldonado. Y lo que dice en concreto es que el tiempo que estuvo en agua o en tierra, o en ese lugar de la tierra, no fue suficiente para que ocurra algo que la naturaleza hace siempre, que es que vengan otros animales, carroñeros, como lo menciona el perito, y tengan otra afectación, en este caso, de un cuerpo como el de Santiago Maldonado. Es decir, que eso no haya ocurrido, dice en un momento el informe, sería un fallo de la naturaleza. La naturaleza hubiera hecho algo que no hace nunca. Miren la importancia de lo que estamos mencionando. Entiendo, Juli, confirmame si estamos en condiciones de charlar con Sergio Maldonado. Enseguida vamos a hablar con el hermano de Sergio. Mariano, esto es elocuente. A mí me llama la atención que no haya tenido mayor difusión, ¿no?
Este tema es algo que ya desde hace 7 años todos venimos más o menos Estuvo más de replicando, 70 años, perdón, más de 70 días supuestamente el cuerpo de Santiago Maldonado bajo el agua. Sí, todo surge desde incluso desde la cuestión más primaria. O sea, decir que Santiago se había ahogado ya era un disparate cuando había sido perseguido por gendarmes y había terminado ahogado por culpa de una represión. Como si hubiera tenido ganas de tirarse. Como si hubiera estado pescando, ¿no? Decían, no, estuvo pescando y se ahogó. No, no estaba pescando. O sea, estaba corriendo, escapando de una represión brutal. Entonces ya ilegal, de ahí además. ilegal, brutal e ilegal. Entonces ya de ahí arranca mal la cosa. Entonces, y después, ni hablar de la cantidad de veces que se recorrió el río, los buzos, los barquitos, las lanchas. O sea, hubo ¿cuántas veces recorrieron ese tramo del río? 100 millones de veces. Es el mismo tramo donde después aparece el cuerpo de Santiago. Donde aparece el cadáver 70 días después. Uno dice, bueno, uno trata siempre como de tomarse de los hechos, decir, bueno, las teorías conspirativas hay que tratar de dejarlas de lado, pero claro, no es una teoría conspirativa, es 2 más 2, 4. Una cosa es eso, otra cosa es pelearse con la realidad. Exactamente, pelearse con la naturaleza. Insisto, este hecho, esto que vos estás contando, para mí es revelador. O sea, no hay mucha discusión, son hechos concretos, no hay interpretación, no es que estamos interpretando algo. Acá, ¿había un zorro que lastimó el cuerpo o no había un zorro? ¿Había polen o no había polen? ¿Y de dónde era? ¿Y de qué zona era? Claro. Está Sergio Maldonado para charlar con nosotros. Sergio, soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR, te saludamos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Sergio, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por este rato. La verdad estamos, a mí, bueno, se desconectó, ahora vamos a recuperar la conexión. Yo insisto, hay un tramo, no sé si podemos scrollear la nota completa de Adriana Meyer, pero hay un momento en el que, ¿estamos? ¿Sí? A ver, Sergio, ¿nos escucha bien? Sí, ahí volvió. Ahí estamos, muy bien. A ver, Sergio, a mí lo que me llama la atención no es lo que dice el informe pericial que cuenta Adriana Meyer en página 12. Lo que me llama la atención es que no haya generado la repercusión de QR, le ha generado cuando lo leímos, ¿no? Perdón, Pablo, sabes que se escucha muy entrecortado. Si se puede salir por teléfono. Dale, ahí recuperamos por teléfono. Cosas que dicen y dale, ahí recuperamos por teléfono. Interesante, sobre todo por... Sí, no sé, pasa algo, pero tengo buena señal y todo, pero sale muy entrecortado. Dale, ahí tratamos de recuperarlo, Sergio, y seguimos la charla por teléfono, que es lo que importa. Yo insisto, hay un momento en el que en la pericia dice, la única razón por la cual podría haber solamente mordeduras de un animal, suena fuerte, carroñero, respecto del cadáver de Santiago Maldonado, es si la naturaleza falla. Claro. Si hubiera hecho algo que no hace en ningún momento, digamos, ¿no? Sí. Y eso me parece que es realmente elocuente. Son las pericias de parte que pide la familia y que el nuevo juez en la causa, ya no tan nuevo, pero el juez federal Calvete autoriza y entonces se empiezan a conocer. Es como si encontrara cenizas volcánicas en el desierto, ¿entendés? Como o sea, algo que bueno, no en puede el caso ocurrir, de polen, que no puede ocurrir. En el caso de polen, de esa manera. Es decir, el cuerpo por la fauna de la zona, si hubiera estado, como dice la versión oficial, 70 días en ese lugar, y además de lo que dice Mariano, pasaron por ahí miles de veces y no se lo encontró. Entonces esto abona ¿qué hipótesis abona esto? Abona la hipótesis de que el cuerpo de Santiago Maldonado estuvo en otro lugar y después fue posicionado en ese lugar. A ver, Sergio, si ahora nos escuchamos bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Mariano, ¿cómo están? Perdón que estaba complicada la comunicación. No, está muy bien. Lo que nos importa es que nos cuentes un poco cómo recibieron estas pericias. Y decíamos en el arranque, lo que nos sorprende es que haya tenido tan poca repercusión. Bueno, en realidad pasa eso, ¿no? Porque cuando se instaló aquel 20 de octubre, cuando sale el juez después de la morgue judicial, 2 días antes de las elecciones, diciendo no tiene signos de arrastre ni de violencia, y la causa es ahogamiento con ayuda de hipotermia, eso ya quedó instalado para que durante más de 7 años se venga repitiendo que se había dado solo. Claro. Digo, ¿no? Porque ahora lo estamos hablando nosotros. Salió Página 12, ustedes, hace unos días el gato silvestre, pero cada vez son menos las noticias que no tienen la misma intensidad con aquel se ahogó solo.
porque ahora esto ya no le interesa a nadie, salvo a unos pocos que quieren saber la verdad. Y esto se hizo una pericia en febrero en Olavarría, Sí. y digo esto como después de 7 años y medio. ¿Por qué? Porque cuando en el 2019 lo presentamos en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, nos hicieron dar toda una vuelta durante 5 años para volver a la misma Cámara y que nos dijeran ahí, bueno, tienen razón, hay que recusar al juez Geral, que era el segundo juez que estaba, Claro. y a raíz de ahí, con el juez Calvete, que está en Ushuaia, digo esto para empezar a ver los kilómetros que seguimos recorriendo, que ahora recién el juez de Ushuaia hizo caso a todos los pedidos que veníamos haciendo de ampliación, y de hecho una fue la del polen, que salió hace un tiempo diciendo que el polen que tenía las ropas no coincidía con la cantidad de días que había estado en el agua, y era una perita del Estado, que fue puesta de la parte oficial, digamos, no es que fue un perito que nosotros pusimos. En este informe era directamente un perito veterinario por parte nuestra, que era la primera vez que teníamos acceso a poder presentar un perito, y de esa manera dictaminó, y todo el informe que fue haciendo es lo que ustedes estaban mencionando, o por lo menos lo poco que entendí ahí, que tiene que ver con que el cuerpo, básicamente, para ser claro, no estuvo los 78 días en el agua, ni tampoco estuvo en tierra. ¿Por qué? Porque tiene mordeduras, lamentablemente, no hablando de esto que por ahí es muy, muy cruel y duro, pero si hubiese estado en el agua los 78 días, como dicen, no hubiésemos encontrado el Santiago que se encontró. Si hubiese estado en tierra, tampoco, porque de hecho se habla de mordeduras de animales carroñeros. Los carroñeros, justamente lo que dice ese informe, que lo dice la palabra, con todo. O sea, no podría haber, no es que elige, sino que va desintegrando. Y así es como relata en ese informe muchos detalles que por ahí son medios largos para estar explicando. Sí, Sergio, nosotros lo comentamos con sumo cuidado, pero es importante, lo que nos impactó es el lugar donde el informe dice, si esto hubiera ocurrido, si Santiago Maldonado hubiera estado, o el cuerpo de Santiago hubiera estado más de 70 días, o en agua o en tierra, lo que acá estamos viendo es que la naturaleza falló, es decir, que la naturaleza no hizo lo que hace siempre. Eso me parece que es muy claro, ¿no? No, aparte es algo que es muy doloroso, pero no es que en esto se trata de tener la razón, pero por eso la insistencia todo el tiempo, es decir, che, yo iba todos los días, pasaba por el lugar, no había absolutamente nada. Los propios rastrillajes que hizo el Estado, no había absolutamente nada, y pronto te meten una persona en 50 centímetros de agua, inventando y diciendo que era Walt Disney, por eso se había conservado de la manera que lo había hecho, y que era imposible que hubiese resistido a ese lugar porque anteriormente el agua estaba muy plano, allá estaban caballos, de hecho la fauna que hay en el lugar hubiese actuado diferente. Claro. Y ahí es donde no cierran un montón de cosas que están en el informe oficial de la autopsia, con la cantidad de peritos que dijeron en su momento, que de hecho, voy a decirlo por no sé la cantidad de veces que lo repetí, que no son esa cantidad de peritos, sino que eran algunos, y eso también es una gran responsabilidad del equipo forense de la morgue judicial, que ahí dando y diciendo cosas o de animales que participaron en la intervención, digamos, del cuerpo de mi hermano, no condice con el lugar que estaba. Claro. Mariano. Y a su vez, si le seguimos sumando un detalle clave, en el lugar está lleno de pinos. El polen, no había polen de pino. Claro. En el cuerpo. Sergio. O sea, es muy raro, sospechoso. Mariano quiere hacerte una pregunta. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Mariano Hamilton. ¿Cómo andas, Mariano? Todo bien. Independientemente de la nota de página 12 o de lo que nosotros podamos difundir aquí en QR o de lo que vos puedas ir manifestando, en lo fáctico, la causa, el expediente, ¿en qué punto está? Porque ahora el juez que toma este asunto y recibe este peritaje, ¿mueve algo o sigue todo parado, sigue todo como cuando vinimos de España? Bueno, de hecho, todo lo que se está haciendo ahora es lo que estaba pendiente del año 2018.
Ahora, hay un montón de cosas que obviamente por una cuestión del tiempo no se van a poder hacer. Claro. Porque de hecho, el peritaje del DNI, eso se rompió la cadena de custodia y lo hizo el anterior juez. El juez sigue trabajando como si nada. No tiene una mala praxis por haber roto la cadena de custodia de un DNI. No sé en qué condiciones están mucho del expediente, que la verdad que no sabemos algunas partes si están todas, no está digitalizado, si están los billetes que en su momento había que peritar y no se hicieron. Hay un montón de cosas. Ahora hay un pedido de informe de el impacto de cuando se activa el teléfono de Santiago, que eso nunca se hizo. Entonces, se están haciendo cosas a destiempo y muy tarde, pero está como encaminado. Ahora, todo esto hay que recordar que el principal imputado, que es Emanuel Echazo, está viviendo en España. Claro. No está acá para ir a declarar. Nunca se le tomó declaración a los gendarmes, no se le tomó declaración a los testigos, porque todo lo que hay de declaración es en el marco del habeas corpus, cuando se lo está buscando a Santiago, no después que se lo encuentra y que se empieza una investigación. O sea, nunca arrancó una investigación. Recién ahora, después de 7 años y medio, tenemos acceso a esto y es muy cruel a veces, pero ¿qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos llegado a la Corte Suprema, haber apelado, haber seguido todo ese camino de tantos años? La causa se hubiera cerrado. Que ahí es donde falla la justicia y el cansancio, porque como antes no tenía razón y ahora teníamos razón de que el juez no servía, si no cambió nada en todos esos años, estuvo la causa paralizada. Y ese es el problema que hay con el Poder Judicial, que no actúa en el tiempo que tiene que actuar, y es muy desigual la lucha contra el Estado cuando tiene todo el aparato, y de hecho revivimos y tenemos a la misma ministra de Seguridad haciendo cosas que ustedes están viendo esto ahora, y todo el tiempo venir denunciando en el medio de la Ruta 40, donde no había ninguna cámara, donde apagaron los GPS, donde no filmaron, y así todo, hay algo filmado por ellos, donde es cruel la represión. Todo el tiempo que tuvieron para hacer lo que se les antojó, y después pasa lo de Pablo Grillo, en el medio del Congreso, y te dice que falta que hubiese dicho que Pablo cabeció la bala del gendarme. Es un gendarme metido dentro de la Policía Federal. Pero todas las barbaridades que viene repitiendo Bullrich, pero con total impunidad, que si se hubiese avanzado en el tema judicial en aquella época cuando estaba Macri, hoy no tendremos a Patricia Bullrich envalentonada de la manera que está. Sergio, muchísimas gracias por este rato y quedamos, por supuesto, atentos a novedades. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y gracias por estar ahí pendiente siempre. Libertad y Justicia por Santiago. Que estés muy bien. Abrazo grande. Bueno, Sergio Maldonado, a partir de estas novedades, quiero darle la bienvenida ya a esta noche de QR a Eduardo Valdés y no separarlo de este tema. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo va? Gracias por estar acá. Por favor. Y me alegra que se encuentren también con Mariano por otros motivos. Me manda algunos mensajes. Sí. Esencia de Mariano. Y sí, cuando lo vi, que su primer programa, le escribí un WhatsApp. Sí, yo también estoy muy contento de estar acá. Ahora puedo decir algunas cosas que antes no podía. Muy bien. Eduardo, esto último que reflexionaba Sergio Maldonado, si se hubiera hecho lo que se tenía que hacer en su momento, hoy la ministra de Seguridad podría ser Patricia Bullrich, lo cual nos lleva a pensar qué estructura y qué andamiaje tan pesado tiene que haber para que estas cosas que son tan claras, que vos las contamos entre personas que no entienden nada y lo entienden enseguida. Es lo mismo que los fideos de Albania, digamos, está mal. Hay algo que nos falla, la naturaleza no puede fallar. de Matarazzo cuando él hablaba de Albania. Claro. Que era una fábrica de juguetes que vino el golpe de Estado en el 55 y le obligó a cerrar a Matarazzo los juguetes más impresionantes de hojalata de la década del 40-50. A mí, porque me gusta coleccionar, anda a conseguirlos hoy, ¿no? Y le obligaron a cerrar porque la Fundación Eva Perón repartía muchos de esos juguetes y se reconvirtió en los fideos Matarazzo. No conocía esta historia. Muy buena. Mirá vos, no la Póngala en el curso ese que da. Sí. Bueno. Lo voy a sumar. Fabricábamos aviones, fabricábamos los autos justicialistas. Éramos el quinto país del mundo que fabricaba autos en el momento en el año 52. Tanques. Estaba el rastrojero Los aviones que hoy le compramos a Brasil.
¿cómo se llama? Embraer. Sí. Los técnicos de Argentina, de la fábrica de aviones de Córdoba, fueron los que fueron a capacitar a los brasileños para empezar su propia fábrica de aviones. A alguien le molesta esto, ¿no? Bueno, vos sabés que en una de las exhibiciones que se hacen de los autos justicialistas, ¿no? El Club IAME, que aparte le mando un abrazo a los del Club IAME, mostraban que cuando se cierra IAME, que es la Instituto de Mecánica del Estado, es por una orden, no, cuando se deja de fabricar el rastrojero y se cierra IAME, es por una orden de Martínez de Hoz, Ford, en aquel momento, para que Martínez de Hoz, antes de ser ministro de Economía, era director de Ford Motor Argentina. Y se cierra los rastrojeros porque el chacarero, el productor pequeño, que eran muchos más, usaba el rastrojero para trabajar en el campo, y con eso lo obligaron a comprar la F100, que era la camioneta que venía en precio, quizás, mucho más alta, pero a la que podían acceder ese pequeño rastrojero, dice, trabajador rural. Te agrego algo más. ¿Sabes cómo empieza el rastrojero en la Argentina? ¿Por qué se hace el rastrojero? Compran unas cajas de cambio para los tanques livianos y esas cajas de cambio que traen de Alemania no sirven. Entonces tenemos como 500, 600 cajas de cambio. ¿Qué hacemos? En otro lugar la guardan en un depósito de la tierra. No, pensemos que... Y los industriales de aquel momento dijeron, no, pará. Los ingenieros de aquel momento dijeron, pará, podemos hacer una camioneta. Y con esas cajas de cambio hicieron los primeros 600 rastrojeros. Y algo así pasó también con los autos justicialistas. Habían donado unos motores Porsche. Exactamente. Que no eran para autos. No eran para autos. Eran... Yo no me acuerdo si era para heladeras, para qué cosas, y el capitán San Martín, que era el capitán que estaba al frente de la fábrica de aviones, dijo, ¿y qué le parece si acá podemos fabricar autos? Y bueno, y así se empezó a fabricar el auto. ¿Sabes lo que pasó con los autos justicialistas? ¿Qué pasó? Vino el golpe de Estado del 55 y muy parecido a lo que está pasando hoy. El delito era producir autos. Entonces, los autos que no habían sido patentados hasta ahora, que los habían entregado a las concesionarias, pero el concesionario todavía no le había entregado, no pudieron llamarse más justicialistas y los tuvieron que reconvertir, o sea, no se fabricaban más, pero había como 100 autos que todavía le tuvieron que llamar Graciela. ¿Vos sabés que hay autos justicialistas que se llaman Graciela? Porque les prohibían... Porque la palabra justicialista estaba prohibida. Por decreto. No, bueno, hoy pasan cosas parecidas. Cuando cierran el Centro Cultural Kirchner, porque le cambian el nombre, los que les molesta, yo digo, ¿por qué no hacen otro igual? A ver, cuando yo estudiaba historia en las torres de Keops, Kefren y Miserino, era el que las hacía, llevaba su nombre, era un honor al que había hecho esa obra extraordinaria. ¿Por qué? El Centro Cultural, si fue una de las grandes obras que Macri quiso cerrarlo y después chapeaba, hizo las grandes cumbres en el Centro Cultural Kirchner. ¿Por qué le tuvieron que cambiar el nombre? ¿Por qué esa versión? ¿Y por qué no hacen otro igual en lugar y le ponemos Centro Cultural Milei? ¿Vos sentís que la batalla cultural la está ganando el gobierno? No sé si el gobierno, ese sector representado por el gobierno. Mira, las batallas culturales en la Argentina son transitorias. Esto la tenemos que aprender nosotros los peronistas. No sé, estoy rindiendo el examen acá al maestro Hamilton. Estoy completamente de acuerdo. Sobre todo la tenemos que aprender nosotros, porque las batallas culturales, hoy él contaba lo de los fideos de Albania, y yo no sé si a la gente le molesta tanto como sé que dentro de 2 años les va a molestar. Entiendo. Porque hay un momento en el cual se dan... O sea, pero ya nos pasó esto. La batalla cultural es una noticia en desarrollo, siempre está dada. Es algo que está sucediendo todo el tiempo. Pero esperá, por momentos perdés un poco Mariano, de terreno, pero lo terreno. que cambió me parece es que en muy poco tiempo fueron para atrás algunos valores que se suponía que estaban muy estables. Pablo, en el 2001, yo me acuerdo perfectamente, había un grito de guerra que era Piquete y Cacerola, la guerra es una sola. La lucha es una sola. La lucha es una sola. Piquete y Cacerola. En el 2001. En el 2004 ya estaban puteando a los piqueteros porque cortaban la ruta, los mismos que gritaban Piquete y Cacerola. Pero convengamos que no había una tradición en ese sentido. Fue un momento. Ahora, hay otros valores que... Bueno, uno de los grandes valores que le reconocen a Néstor Kirchner
en el 2004, él asume en el 2003, ¿no? Sí, fue reconvertir. La gente estaba en la calle porque no tenía trabajo y peleaba por dignidad de vida. Había que... es más, Duhalde había empezado con estos planes trabajar, se llamaban, creo, en ese momento, que era una forma de reconvertir a la gente desocupada. Los planes jefes y jefas. Porque los planes jefes y jefas de hogar. Y la cultura, hablando de culturalmente, hoy eso lo ve mal, pero el origen fue la caída de la Argentina. A ver, vamos, o sea, si vos pensás en toda la sociedad, el gran problema que había en el 2003, 2004, era la gente que estaba en las calles pidiendo que le devolvieran sus ahorros y pidiendo comer. Yo me acuerdo que había un censo que hace la Universidad General Sarmiento y la Universidad de Lanús, universidades del conurbano, sobre quiénes eran los que ingresaban a la ciudad de Buenos Aires para hurgar en los residuos. Ahí lo conocí a Grabois, tenía 18 años. Él. Yo era legislador de la ciudad. Vos sabés que había 122.000 personas, familias, pues eran familias, porque venía con la mujer y con el hijo, o la madre y los hijos, si no tenía jefe de hogar, varón, 122.000 familias o personas que hurgaban en los residuos un método de subsistencia de vida. El promedio de cirujeo de la ciudad de Buenos Aires eran 5.000 personas. En ese momento, y lo extraordinario de ese censo de estas dos universidades, era que decían los oficios que tenían estos 122.000, que venían sobre todo en el tren blanco, se le llamaba así, era un tren que venía de José León Suárez hacia la ciudad de Buenos Aires, que el propio le había hecho para que ingresen los carros, o sea, por eso tomaban ese tren. Eran primero obreros de la construcción, los que se habían quedado sin trabajo, que tenía mucho que ver con cuando llueve no se trabaja, ¿viste? Y se había caído la construcción. El segundo eran textiles y el tercero eran gastronómicos. ¿Sabes cómo está pasando hoy parecido a eso? Cuando la Argentina que descubrimos en el 2001, por eso, Pérez Kirchner, no Duhalde, Chiche Duhalde yendo a Tucumán con los chicos con las panzas infladas. Barbarita se llamaba una... ¿Se acuerdan de eso? Porque parece como que uno vivió... Esto ocurrió hace 250 años. Déjame preguntarte, ahora te voy a preguntar si crees que la Corte la va a proscribir a Cristina. Espera, que te pero quiero quedarme acá, porque yo entiendo recuperar al peronismo desde sus logros más importantes, incluso el último tiempo. Déjame preguntarte, ¿sentís que el peronismo ahora está a la altura? ¿Es un momento en el que el peronismo está a la altura de una confrontación de ideas con el actual gobierno, de construcción de programa, de construcción de una alternativa, de buena interpelación respecto a la sociedad? Mirá, yo siento que el peronismo se está reorganizando. Siento que es difícil, perdimos las elecciones y tuvimos que reordenarnos o empezar a reordenarnos, todavía no ha terminado eso, pero yo siento que está a la altura de las circunstancias. Yo pertenezco a un bloque, que es el bloque de diputados nacionales, que los 98 miembros, yo siento que se la bancan, están a la altura de las circunstancias. Te lo tomo, pero fíjate que yo te dije en la producción de una alternativa, en una mejor interpelación. Pero es que el peronismo es pensamiento en acción. Nosotros tenemos en los dos planos que ir resolviendo la acción. Las discusiones de los liderazgos, el no tirar por la ventana, nos necesitamos todos, no sobra nadie, y en el medio tenés que ir accionando. Entonces, es verdad, hoy somos 5 gobiernos provinciales, 5, ¿no? Y creo que, bueno, hubo marchas y contramarchas, pero hoy Cristina Fernández de Kirchner está al frente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Yo tenía una visión distinta, pero la cuestión sucedió y ya ahora creo que la clave de los gobernadores, los diputados, los senadores, creo que, como digo, el pensamiento en acción está tratando de resurgir. Y hoy nadie deja, ningún analista político
deja de ver que el peronismo sigue siendo alternativa política. Sigue siendo, o sea, somos la principal fuerza de oposición. No te voy a preguntar por Estamos por ganar la Ciudad de Buenos Aires, estamos hurgando cómo terminamos en la provincia de Buenos Aires para hacer alternativa. No te voy a preguntar, Eduardo, por táctica electoral, porque me parece que está claro que esa no es la discusión de fondo. ¿Cuál es la discusión de fondo No, no es hoy? táctica electoral. Bueno, la estrategia electoral. Lucha por el poder. ¿Cuál es la discusión de fondo hoy en el peronismo? ¿Qué es lo que está discutiendo el peronismo para que cuando se salde esa discusión termine surgiendo aquello de que no pelean, se reproducen? No, pero yo creo... Justo le tocó el de Irina, mira, pobre No, Eduardo. no. Viste, en el 83 el peronismo pierde las elecciones, Luder, frente a... En el 85 fue esta discusión que estamos teniendo hoy. Yo siento tan parecido el 85, el cómo seguimos, el cómo la reconstrucción. Cómo nos relacionamos con la sociedad frente a las nuevas demandas de la sociedad. Porque la demanda del 83 no fue igual a la del 85. ¿Eso es lo que se está discutiendo ahora? Claro. Yo creo que sí. ¿No los liderazgos? No. También se discuten los liderazgos. Pero fundamentalmente es como, yo siento que Kicillof expresa, él dice, ¿cómo se llaman? Nuevas canciones. Nuevas melodías. Nuevas melodías, pero a su vez escucho a Cristina los otros días en la Universidad de Buenos Aires ese discurso de educación, y es el discurso, para mí, uno de los discursos más profundos que ha dicho cualquier líder político sobre el tema de educación y lo que hay que hacer en este tiempo. A mí me parece, yo no lo miro... Está claro que la discusión no es programática. Bueno, pero vos me hablaste de lo programático. No, pero te estoy preguntando, te pregunté qué es lo que se está discutiendo de fondo. Programático no es. Bueno, pero en el 85 cuando se discutía Cafiero o Menem, se discutían líderes también, porque los liderazgos son también los que después devienen en la acción política. O sea, hoy estás discutiendo liderazgo. Yo creo que el liderazgo no se está discutiendo, pero en términos bastante yo igual creo, bastante razonables para lo que podría llegar a ser el peronismo, bastante razonables, porque fíjate que no hay ruptura, no hay garrochas que saltan de un lado para otro, por lo menos en diputados, Pablo, y los líderes principales no está ocurriendo esto. Yo siento que por encima, es verdad, que por encima de las burbujas que mediáticas, siento que en la unidad está nuestra fortaleza, lo digo francamente. No lo creo, y milito. Los otros días tuiteé cuando vi que encontraron a la luz pública en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sí, sacan sucedieron cosas que vinculaban la unidad. Felicito a Verónica Magario, todo mi respeto, porque en esas conductas está al menos mi valoración, ¿viste? Yo no soy de los que creen que en la trinchera está a mí no me parece bien. Hoy creo que el que tenemos enfrente es Milei, no el compañero con el cual compartimos nuestra vida política en los últimos 30 años. Sí. Yo no lo creo eso. ¿Te enoja cuando escuchás declaraciones muy, muy fuertes? Me enojo, y como no me callo, también me pasa como con el juego de la Oca, retroceda 60 casilleros y después vuelvo, porque no me callo. Y vuelvo y soy molesto, pero molesto para los dos. Sí, bueno, pero a esta edad. Y no te referís a declaraciones... Mariano. No te referís a declaraciones públicas, te referís a... Declaraciones públicas y no públicas, pero bueno, es lo que al menos a esta altura del partido a nosotros no nos van a callar, ¿viste? Somos molestos, yo lo siento, pero bueno. ¿Vos decís por tu trayectoria, por tu recorrido? No, pero molestos a veces porque uno dice cosas que no hay que decirlas para algunos, hay que callarse para no generar malestares. ¿Y vos sentís que, entre otras cosas, tu rol en este momento tiene que ver con decir esas cosas? No me voy a callar, yo milito la unidad, es una militancia, no es un silencio. Y en el momento que todos querían, yo no compartía, y lo digo públicamente, en mi bloque, fuera del bloque, en la sociedad, en los actos que me invitan, y participo activamente, y creo que eso es lo que... Ahora va a haber un congreso que nos han convocado. En Ferro. En Ferro. Lo convoca en Frank, que es el titular del Congreso del Partido Justicialista. ¿Qué se discute? Y para los que no abrevamos en el peronismo, ¿qué es lo que se discute? ¿Por qué es importante un congreso de esa característica? ¿Qué se discute? Bueno, es que estamos todos los que representamos los distintos matices, somos como 900 congresales de todo el país, es lo que
en la etapa que el radicalismo era un partido muy fuerte, la fortaleza estaba en lo que nosotros le denominamos el Congreso Nacional Justicialista, ellos le hablaban el Congreso... la Convención Nacional. La Convención Nacional. Bueno, vaya decía, si fuera importante, la de Gualeguaychú, que es la que termina de fundir ahí gana Macri, radicalismo y con unirse con el PRO. Ahí se decide... fundirse en el sentido literal de la yo palabra. Yo lo dije también, pero te escuchaba. Fundirse en el sentido literal. Yo lo dije y cuando te lo escuchaba me sonó raro. Y entonces, como un Congreso Nacional del Partido Justicialista hay mucha militancia, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, y el que levanta la mano habla, yo tengo pensado hablar. El que levanta la mano, el presidente del Congreso le da la palabra. Y yo creo que lo rico sería que haya muchos expositores y que no vengamos enroscados, que digamos lo que sentimos. Y ojalá la unidad sea la bandera que triunfe en ese Congreso. Y es muy importante las presencias. O sea, ¿quién legitima? Claro, es muy importante eso, por eso lo que dice Eduardo es trascendente. Ojalá lo que tendría que suceder si estuviéramos avanzando hacia una situación de unidad es que ahí deberían estar todos los líderes y todos los representantes de todos los espacios. Y cuando digo de todos los espacios, incluso la presidenta del Partido Justicialista. Aparte, discúlpenme. Que no se sabe si va, no se sabe todavía. Voy a tener el orgullo de saludar a Gildo Infran, que es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, que acaba de la semana pasada de triunfar en Clorinda por el 80% de los votos, y toda la oposición estuvo en un solo, hicieron un solo lema o una sola lista, y eran blancos y verdes, digamos. La Unión Democrática era. Exactamente. Y nadie salió a decir que 80% de los votos, Gildo Infran. Déjame, Clorinda. Insisto que te quiero preguntar sobre la Corte y lo que puede pasar con Cristina. Esta foto con la que la producción insiste incansablemente que Qué tenés... linda foto. Quiero preguntarte seriamente, te quiero preguntar. Pero yo lo digo en serio. No, ya sé. ¿Es una aspiración legítima o a esta altura del partido es una ingenuidad? Digo ingenuidad para no desconocer que hay posiciones distintas y la validación de una discusión política, son mala palabra. Es una ingenuidad a esta altura y en realidad lo que hay que hacer es comprender un poco mejor que lo que se discute, o efectivamente es un alelo legítimo de quienes militan al kirchnerismo. Esa foto es el anhelo del 90% de Unión por la Patria, mucho más que el justicialismo. Yo creo que es un gran anhelo. Y a mí me gusta que sea así y que se discutan las cosas y que se resuelvan en una mesa, y si en la mesa que se expresen las diferencias dentro de el mismo espacio político común. ¿La Corte crees que va a proscribir a Cristina? Bueno, yo no creo, porque creo en la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir, en la causa vialidad, si me permiten 3 minutos, en la causa vialidad, el juez Ercolini, que es el juez de primera instancia, es el mismo juez que en el año 2008 desestima esa misma denuncia y dice que no corresponde que él la juzgue y la manda a la provincia de Santa Cruz, porque decía que era una causa de justicia provincial. La justicia provincial la sobreseyó a los acusados en primera instancia, en segunda instancia y el Superior Tribunal. Cerró la causa, cosa juzgada. ¿Qué pasó en el año 2016? Cambia el gobierno, asume Mauricio Macri y en Vialidad Nacional ponen a Iguacel, ¿no? Javier Iguacel. Javier Iguacel, que manda a un grupo de técnicos de vialidad a hacer una pericia sobre las obras realizadas específicamente por Lázaro Báez. El informe técnico, todo lo que estoy diciendo lo pueden hurgar en el expediente. El informe técnico de los peritos fue que las obras fueron realizadas, que fueron ejecutadas y que no tenían sobreprecio. Ese es el informe que figura en la propia auditoría de Javier Iguacel. Sí. Increíblemente, el juez Ercolini toma eso y decide reabrir la causa. Una cosa increíble. Ercolini, cambiando todos los principios del derecho, que es la cosa juzgada,
falla en primera instancia y la condena. Tiene Cristina después, en segunda instancia, creo que le toca a Bruglia y Bertuzzi, y no me acuerdo del tercer juez, que tienen inquina especial con Cristina Fernández de Kirchner. O por lo menos una amistad manifiesta y vamos con Macri. al tribunal oral, la mandan al tribunal oral. En el tribunal oral, que integra el juez Rodríguez Uriburu, creo que se llamaba, Jiménez Uriburu, y el fiscal Luciani, resulta que en el medio del debate del tribunal oral aparece que jugaban al fútbol en el mismo lugar donde tiene su casa Mauricio Macri, que dicen en la Quinta de los Abrojos, el domicilio particular de Macri, que dicen que es una de las canchas de fútbol de mejor césped. Por eso todos quieren ir a jugar allí, aparte seguramente por el... Seguro por el césped. Las dos cosas. Dicen que a los que les gusta el fútbol es un césped especial, que bueno. Lo cierto es que, mirá, a Lula, la Corte Suprema de Justicia de Brasil le saca todas las condenas porque descubren que el juez conversaba con el fiscal durante el proceso. Exactamente esto pasó en la causa de vialidad y encima, en medio, antes de que se haga la sentencia, el juez Jiménez Uriburu se saca una foto con un mate que tenía el lema de Liverpool, que era el nombre del equipo que jugaba, como riéndosenos en la cara. Todo eso debería ser anulado. Ahora, yo te escucho. Hay una pregunta que me gustaría que... Espera que termino. ¿Y después quién le toca en la casación penal a Cristina? Hornos y Borinsky. Digo porque las sentencias que tienen que mirar, que son los jueces que iban a jugar al pádel, a la casa, a la Quinta de Olivos, reconocido por ello, y que encima después iban a la Casa Rosada en vísperas de fallos que al otro día salían en los medios condenando a Cristina Kirchner. Todo eso fue comprobado. Creo que la Corte Suprema de Justicia tiene motivos más que suficientes para analizar este tema y, por supuesto, para desestimar la condena. Yo lo digo, todo lo que digo es público, no es que estoy inventando cosas. Mariano. No, que es curioso cómo vos construís, no vos, en general cómo se construye la pregunta sobre el judicial de Cristina. O sea, se pregunta si va a ser proscripta antes de las elecciones o después de las elecciones. No se pregunta, che, ¿la Corte puede revertir el fallo? Porque no, pero está bien. Pero ese era mi agregado, Eduardo. Claro. Completo, tomo lo que dice Mariano y te pregunto lo último, Eduardo, porque expusiste todas las alternativas de la causa, tanto en lo que tiene que ver con la causa propiamente dicha, con quienes impartieron, entre comillas, justicia respecto de la situación. Está bien. Pero aún con todo esto, mi pregunta es otra. Mi pregunta es, si la Corte, aún sabiendo todo esto, si vos crees que la Corte, en términos políticos hasta te lo pregunto, si crees que la Corte va a tomar una decisión antes de las elecciones, que es lo que... Vos viste el otro día... Ratificando la condena. El diario La Nación publica, nosotros lo mostramos acá. ¿Qué pasa? Que la Corte se está tomando su tiempo, que se acaba el tiempo para decir sobre Cristina, y al otro día hace un movimiento la Corte y le traslada al fiscal el caso, al procurador. Mirá. Entonces la pregunta es política, Eduardo, la pregunta no es jurídica. Bueno. Yo primero soy abogado y quiero decir que todo abogado aspira a realizar el valor justicia. Si yo no creyera en la justicia, le diría a Cristina Kirchner, no, hacela de Pepín Rodríguez Simón y profugate, cosa que ella no quiso hacer, no lo hizo y hasta el día de hoy está derecho. Entonces, yo quiero creer que la Corte Suprema de Justicia, hay 18, creo, quejas de distintos actores, que va a mirar esas quejas. Es verdad que le dio vista al procurador. Hay algunos que están acostumbrados que de las tapas de los diarios condicionan a los jueces para que lleven adelante lo que ellos quieren. Bueno, es la Corte Suprema de Justicia. Es esta Corte Suprema de Justicia. Está bien, pero yo tengo la obligación de todavía creer que hay una instancia de revisión de lo que yo acabo de contar, que me parece la injusticia. Entonces, déjame por lo menos tener esa esperanza, porque lo que siento, hoy vi el título de alguno de los diarios, ya no me acuerdo de cuál, que decía, hasta el 27 de agosto
La Corte, 17. la Corte tiene que faltar antes del 27 de agosto que se cierren las listas, que es el 27 era 17. 17 de agosto, porque ese día Cristina no puede ser candidata. Pero Bueno, es eso es increíble lo que no hay que hacer. Está dado que la Corte va a fallar ratificando la condena. Eso es lo que a mí me vuelve loco. O sea, vos decís, ¿por qué estamos pensando? Antes o después es lo mismo. claro, eventualmente. porque acaba de decir Eduardo, a Lula le dieron vuelta a la sentencia porque Moro hablaba con el fiscal. Se descubrió, Moro hablaba, la Corte dijo, esto no está... No, esto no solo hablaban, jugaban en el mismo equipo Bueno, acá. Acá claro, tuvieron que investigar. Acá Luciani acá y muestra la Rodríguez foto. Jiménez Uriburu jugaban en el mismo equipo. Eduardo, gracias por haber venido, que se repita. No, por favor. Y el próximo micrófono va a estar más ajustado. bueno, pero no sé cómo anduvo, ¿se muy escuchó? bien, sí, muy bien. Gracias, Eduardo. Nombraste 2 veces Ercolini, ¿eh? Ojo. No, mirá que acá si querías nombrar a Cunio Libarona, se puede, ¿eh? Sí. Te aviso, ¿no? Porque por ahí... No, ahora entiendo. Y podés venir también. Nos vamos a la tanda. Quiero prometerles 2 cosas para lo que resta de QR. Primero vamos a hablar y a ver encuestas respecto de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Recién Eduardo Valdés decía promisorias para el peronismo. Hay preguntas, ¿no? Para hacerse sobre qué es lo que se está viendo la foto de hoy. El 18 de mayo son las elecciones. Y después retomamos una sana costumbre en QR, que es el repaso federal de informaciones que tienen que ver con cosas que estamos discutiendo todos los días y cómo impactan en distintos lugares de nuestro país. Pausa y estamos.
Bueno, muy bien, seguimos en QR y hasta las 12, por supuesto, aquí en Bravo TV. Estamos en vivo, Viernes Santo. Vamos a hacer el repaso federal, un segmento que nos gusta mucho hacer aquí con todo el equipo. Acompáñenme, vamos a la pantalla y vamos a arrancar con aire digital. Estamos hablando provincia de Santa Fe. Huevos de Pascua por las nubes. El kilo supera los 60.000 pesos. Con la llegada de Semana Santa, santafesinos se enfrentan a precios récord en los huevos. Conocer cuáles son los precios. Recién charlábamos con Mariano y con Guido. Hay que ir a una panadería y desembolsar 20 lucas, 30. Murra y las Pascuas. No, son huevos realmente muy, pero muy caros. Seguimos, esto era Santa Fe. Nos vamos a la provincia de Córdoba. La Voz, agromaquinaria agrícola. Faltan más reformas. Fabricantes de Córdoba en contra del ingreso al país de maquinaria agrícola importada. Algo, Guido, que veníamos hablando que vamos a mencionar. Esto es terrible, Pablo. Sí, esta es la eliminación del certificado de importación de bienes usados. Te puede entrar cualquier máquina usada. Cosechadoras, tractores, sembradoras. Parecido a lo de Fideo de Albaña, es decir, cosas que pero se conviene fabrican. De capital. Bueno, conviene de capital. Abel Furlan, que es el secretario general de la UOM, dijo: había expectativas con vaca muerta para nuestras empresas metalúrgicas, pero abrió una importación de toda la maquinaria nueva y usada y ya estamos otra vez atrás. Bueno, para las empresas locales, la falta de competitividad que hoy tiene la actividad hace que los costos argentinos sean 25% mayor al resto de los países. La Voz en la provincia de Córdoba. ¿Qué más? Río Gallegos, la opinión austral, canasta básica. Vivir en Río Gallegos o Caleta Olivia cuesta 30% más que en Buenos Aires. El Observatorio de Economía de la Universidad San Juan Bosco publicó el informe de la canasta básica total y alimentaria, ciudades patagónicas. Familia tipo necesitó en la capital provincial un palo 420.000 pesos. La medición del INDEC para el Gran Buenos Aires fue de 1.100.000. Un poco menor diferencia en la canasta básica alimentaria que mide la indigencia 27%. Tremendo estos datos y hay que ver, por supuesto, qué pasa siempre con los salarios y cómo replica la calidad de vida y los servicios, sobre todo, ¿no? Bien, ¿qué más? Próxima. El Sol, Mendoza. Miren esto. PAMI versus traumatólogos. Afiliados perjudicados y reclamos económicos en el centro del conflicto. Vamos a ver cuál es el conflicto. El conflicto entre los traumatólogos de Mendoza y el PAMI llegó a un punto álgido que obligó a especialistas a suspender atención a los afiliados de la entidad en todas las clínicas de la provincia. Si bien el mayor inconveniente es económico y los únicos damnificados son afiliados del PAMI, existiría otra punta para analizar que quedó oculta bajo la alfombra y que tiene que ver con el pago que las clínicas privadas le otorgan a los médicos. En muchos casos difiere entre 30 y 60 días después de prestado el servicio. Yo diría, esto en Mendoza, pero seguramente se da en muchas otras instancias. En definitiva, termina poniendo muy arriba de la mesa que el sistema de salud tiene mucho más que ver con lo comercial que con un bien comercial con el bien social, que es el punto, digamos. No tendría que ser una cuestión económica la que defina efectivamente la atención, pero está ocurriendo. Igual el título es engañoso, ¿no? Porque PAMI versus traumatólogos, en realidad lo que hay que decir es que la clínica privada no le están pagando a los traumatólogos, claro. Entonces por eso no tienen PAMI. El problema es justamente del mercado de las clínicas privadas y no de los traumatólogos como individuos, que se pusieron de acuerdo. Todos los traumatólogos se llamaron por teléfono para decir no atendamos el PAMI, vamos muchachos. Es decir, la salud como un bien de mercado exactamente. Y no como un bien social. Sigamos. Nos vamos a Verte en Vivo, en Olavarría. Cierra la fábrica de bolsas Fabi en Hinojo. En la mañana de este martes los trabajadores fueron notificados por representantes de la firma provenientes de Chile y de Perú. La medida afecta a 120 operarios y aparece el comunicado oficial, pero bueno, es un caso en tantos. Ahora, en localidades de estas características significa un montón. Pero vean, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Cierre de fábricas. Y 120. Nos vamos a Jujuy, jujuyalmomento.com. Semana Santa, las reservas hoteleras rondan el 50% en Humahuaca. Marcelo Cáceres, secretario de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad, dijo que en relación con el año 2024 se nota la baja circulación de turistas en toda la región de La Quebrada. En Costa Atlántica creo que levantó un poco, se esperaba menos, pero en último momento llegó un poco más de gente. Siempre hay quien puede disfrutar del turismo, pero bueno, estos puntos evidentemente muy tocados como Humahuaca en Jujuy. Y vamos con la última.
Nuevo Diario, estamos hablando de la provincia de Salta, efecto de la salida del cepo. Pymes advierten incrementos del 30%. Luego de los anuncios económicos del gobierno, que incluyeron la salida del cepo cambiario, Pymes de Salta informaron que llegaron aumentos del 30% a distintos productos. Esto me parece interesante porque en general hablamos de los supermercados en el AMBA o de los comercios del AMBA y hablamos del 9 al 12, pero miren las pymes en la provincia de Salta, 30%. Después hay que ver qué ocurre, cuánto es especulación, cuántos son efectivamente insumos que han aumentado y vinculados al dólar. Bueno, se verá, pero 30% es mucho, ¿no? Muchos corralones, muchas ferreterías industriales también, que son los que tienen, digamos, insumos dolarizados. Pegaron un salto en los primeros días de la flexibilización cambiaria. Yo insisto con esto, no le digamos salida del cepo. Acá no se salió del cepo. Está bien, eso porque hay varias restricciones. Por ejemplo, que las empresas no pueden liquidar fondos al Las exterior. empresas todavía Dividendos, no pueden Me dar. gusta Guido Bambini metido en la batalla cultural. No hay que hablar de salida del cepo. Y no, la realidad es que todavía no se salió del cepo. Las empresas todavía no pueden comprar dólares para atesorar y no pueden girar los dividendos, los que tenían, los stocks de dividendos, los de ejercicios pasados, y recién pueden girar al exterior los iniciados en 2025, es decir, a partir del 2026. Hay una bola impresionante de demanda ahí expectante de dólares que no está presionando contra ese mercado. Bueno, se vienen las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y les prometimos hacer un repaso de encuestas que está mostrando la foto de hoy respecto de una elección muy polarizada con muchas particularidades. Vamos a charlar enseguida con Manuel Zunino, que es director de proyección, y vamos a analizar algunos de sus elementos, pero creo que tenemos la posibilidad de ver algo publicado en el diario Clarín. El diario Clarín hoy publica una suerte de promedio basada en los 9 sondeos porteños del último mes. Este es el promedio de 9 encuestas. Ahora vamos a ver qué dice proyección, pero el promedio dice Santoro por esa hora Buenos Aires, 26%, Los Penato del PRO con 18%, y la pelea parece estar por el segundo puesto entre el PRO y la Libertad Avanza con Manuel Adorni con 17%, prácticamente un error normal, digamos, estimativo de las encuestas. 1 o 2 puntos para arriba o para abajo, ¿no? Y ahí abajo, Ramiro Marra por la UCD 8,7 y Horacio Rodríguez Larreta 8,5 con Volvamos Buenos Aires, jugando otro partido y la pregunta sobre a quién le sacan. Pero insisto, esto tiene que ver con un resumen de los 9 sondeos. Ahora vamos a ir al de proyección. Vanina Biasi con 3,9, Alejandro Kim, Principios y Valores, referente principal es Moreno, 3,4, Lucil Levy de Evolución de la Unión Cívica Radical 3, Paulo Oliveto, Coalición Cívica, y No Sabe, No Contesta, 6,0, otros 2,8. Saludamos a Manuel Zunino de Proyección. Manuel, ¿cómo estás? Siempre muy amable con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo están? Nos estamos escuchando la vuelta, creo que de Manuel, ¿no? Bueno, ustedes me dicen si se escucha bien. Manuel, ¿vos nos escuchás bien? Yo los escucho un poquito cortado, pero los escucho bien. Manuel, ¿no? Bueno, sigamos nosotros un segundo y tratamos de mejorar un poco el retorno, creo que era, de lo que estaba recibiendo Manuel Zunino, que tiene una encuesta que muestra de alguna manera lo que está ocurriendo, insisto, en la ciudad de Buenos Aires. Me sigo escuchando yo todavía en retorno. Parece marcar una diferencia de Leandro Santoro y que la Libertad Avanza y el PRO juegan su propio partido. Yo pensaba qué error de la Libertad Avanza lo de Ramiro Marra. Para mí el candidato de la Libertad Avanza tenía que ser Ramiro Marra. Qué error desprenderse tan fácilmente de una referencia que habían construido. Que es el armador de la Libertad Avanza en la ciudad, ¿no? Y que, un error que repiten en Santa Fe también me parece, con no sostener a Amalia Granata. Sí. Me parece errores políticos. No sé qué piensan ustedes al respecto. No, bueno, hay mucha miserabilidad también, ¿no? O sea, esto recordemos cómo se desencadena por la pelea a la interna entre Karina Milei, entre Karina Milei y Marra. Es cuestiones de vedetismos. Ahora, a ver si podemos volver a la primera imagen, acá. Insisto, este es el promedio de 9 sondeos porteños del último mes. Si vos hacés la cuenta, yo entiendo que tiene un impacto muy fuerte ganar. Y creo que Milei va a hacer una recorrida con Adorni también en estas horas, se va a comprometer en la elección. Pero vos tenés Santoro 26 y después la sumatoria que te da Los Penato. 3 tercios.
¿Por qué 3/3? Y te da Santoro 26 y sumas a los Penato con Larreta, que sería lo más lógico, Sí. tenés 26, y si sumas a Adorni con Marra, tendrías 17 más 8, 25 y moneda. ¿Y vos crees que el PRO, La Libertad Avanza, la UCD Marra y Volvamos a Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta, en la legislatura van a votar muy distinto? No. Entonces tenés... Está bien, pero tenés que ganar la ciudad. Pero ganás la ciudad y te posicionás de otra manera para la elección de candidato a... El impacto de ganar. Candidato a jefe de gobierno. O sea, a ver, la situación es una situación dada. Hay que ver después que también tenés los 3 puntos y pico de Kim en Principios y Valores, que se pueden sumar a Leandro Santoro. Ahí tenés 29. Sí. O sea, podés... Ponele el fit también. Exactamente, ponele el fit. Lo Casi que quiero 4. decir es... Sería muy importante para el peronismo, para Unión por la Patria, para Es Ahora Buenos Aires, Sí. PJK, como dice la encuesta, sería muy importante ganar la ciudad. Esto no ocurrió nunca. Nunca el peronismo ganó la ciudad, salvo una vez con Herman González. Nunca. La única vez que ganó la ciudad fue cuando fue candidato a senador Herman González. Quiero contarles, si tenemos, Juli, la imagen. Bueno, vos me avisás si tenemos, porque hay una discusión en este momento. Apoderados de los distintos espacios políticos están discutiendo de qué manera se va a presentar la boleta única digital en la pantalla. 1, 3, 4. La primera discusión tiene que ver, bueno, por supuesto hay un sorteo, si quién aparece primero. Entiendo que el sorteo lo pone primero Horacio Rodríguez Larreta, que es una cara muy conocida. Muy fuerte, claro. Pero la discusión más fuerte es cuántas personas aparecen en la imagen de cada boleta, es decir, de cada espacio partidario. ¿Aparece una sola cara o aparecen 3? Los 3 primeros. Y entonces vos tenés la discusión que si el primero muy conocido, pero los otros 2 no tanto, disculpen la referencia, pero caso Santoro, por ejemplo, o vos tenés, en el caso del PRO, tenés a los Penato, tenés a Lombardi, creo que Laura Alonso, me parece que va al tercer lugar. Tercera Laura Alonso. Tenés 3 caras que tienen un poco más de conocimiento. Mirá hasta dónde llegan las discusiones, digamos, ¿no? Porque en definitiva es cara y marca, o quién es la mejor marca para cada espacio. Sí, sí, además de lo que estaban discutiendo también era si cada fuerza política no podía decidir sobre la decisión. O sea, si poner 1, poner 2, poner 3. Que cada uno decidiera, que no fuera algo que tiene que ser uniforme. Claro. Que cada uno, esta es la discusión, me parece que hay, por ese lado están yendo los amparos y los reclamos ante la Junta Electoral. Muy interesante. No es el fondo de la política, pero suma. Pero y parte del asunto. Es parte del asunto, así es. Tanda y estamos. Vamos a hablar de salarios y si logramos repasamos las encuestas de Manuel Zunino de Proyección. Ya venimos.
A las 12. Vamos a scrollear un poquito para terminar este Viernes Santo y meternos ya formalmente en el fin de semana. O sea, es que me contaron algo muy importante. El otro día estaba en la duda sobre si el Jueves Santo se podía estacionar o no. Porque en realidad... ¿Estacionar qué? El auto. ¿Qué vas a estacionar? ¿Qué sé yo? ¿Qué vas a soy mal estacionar? pensado. ¿Una nave espacial? Soy mal pensado. ¿Qué dice este muchacho? No, bueno, olvídese. Bueno. En mi cabeza va hacia lugares raros. Porque el jueves es un día... no laborable. No laborable. No necesariamente... Bueno, pero finalmente se tomó una decisión. Antes era distinto, se tomó una decisión y queda que si en la vereda está el cartel que dice prohibido estacionar días hábiles de vale. Ahí sí se puede estacionar en un Jueves Santo. Pero cuidado, porque el sábado por la mañana... No, hasta el mediodía es laborable, claro. Con lo cual, guarda. Nada, servicio a la comunidad. Bueno, scrolleamos antes de cerrar el programa. Es porque está. No, para vos. Pero el otro día con Luispa, ¿sabes cómo estábamos? Ahora qué teníamos que hacer. Cuando te iban a Congreso. Al aire tuve que llevar a J. Leonetti a ver si estaba bien. Muy bien. Bueno, vamos a scrollear. Tenemos 2 scrolleos para esta noche para regalarles y para compartir con la mesa. Vamos con Lilia Lemoine. Reflexionó sobre el peronismo y miren lo que decía. El peronismo tuvo también una evolución. La tuvo. Si vos te fijas... De sentido común. ¿Cuál? Bueno, que se fue adaptando al tiempo. Porque vos tuviste a Perón, después tuviste a Menem invocando a Perón. No es oportunismo, ojo. Eso es el kirchnerismo. El kirchnerismo es oportunismo. Bueno, es que el kirchnerismo es la involución del peronismo. Exacto. Dentro de las porquerías que hizo Perón, de todo lo que sabemos, de lo que no nos gusta ni de Perón ni Evita, del fascismo y toda la cosa, ¿no? La cuestión de la época. Algo queda muy en claro. Si Perón no hubiera sido presidente, Argentina hubiera sido comunistada. Hubiera sido Cuba, hubiera sido Venezuela. Para mí, el peronismo ocupó el lugar que tenía que ocupar históricamente para que no fuéramos un país comunista. Pero no lo de la mesa, Mariano Hamilton, todo suyo. ¿Por dónde querés arrancar? Ay, Dios, las pelotudeces que hay que escuchar. Bueno. Está bien. La Argentina pre-peronismo, habría que hacer un poco de historia. No voy a hacerla rápido, digamos, Sí. pero... Dame un segundito. Mirá, ¿qué es eso? le metimos, ¿qué veo acá? Hicimos Mirá, el acá. bar, metimos acá. bar. Acá, mirá. Metimos bar en el Conductor. video. Y mira el conductor del programa, tiene una campera con un logo. El mameluco. Se queja de YPF, se queja del peronismo, Tronco. pero se queja del peronismo por YPF le hizo el peronismo. No debe ser una Y, no puede ser YPF ni ninguna No, manera. es YPF, sí, YPF. Camperita de YPF. ¿Quién la estatizó de nuevo? Ah, es un chiste, dicen que es un chiste, que es consumo irónico. Ah, bueno. Como que estamos cayendo en el asunto. Bueno, puede ser. Bueno, bien. Y entonces Caímos, el peronismo... No, bueno, le cortó tenemos el paso que al pensar, comunismo. de dónde veníamos, el peronismo, de dónde venía el peronismo. El peronismo viene de la Patagonia rebelde, de la Semana Trágica, viene de la represión en los talleres Bacena. Todo eso es un fermento para que nazca el peronismo. Y después, lo más cercano, tenés la hora de la espada, que es cuando se derroca por primera vez el primer golpe de Estado de 1930, y después tenés lo que es el fraude patriótico y todo lo que es la década infame. O sea, ese es el nacimiento. Si el peronismo no hubiera nacido, hubiéramos tenido todo gobierno de derecha. No hubiera llegado el comunismo a la Argentina. Lilia Lemoine, quédate tranquila. Y después dice que Nena, el kirchnerismo quédate es la tranquila. involución del peronismo. Eso lo dice el que tiene la remera IPF, qué sé yo, déjalo. Bueno, lo dejamos. Déjalo. Seguimos adelante, tenemos otro escroleo. También del palo de Mariano Hamilton, porque tiene que ver con el deporte. Ustedes saben, Mariano, periodista, cuya en algunos momentos especializado en deportes, ¿no? Sí, sí. Ha hecho grandes hitos. Grandes contribuciones a la desinformación, sí. Muy bien. Bueno, el protagonista de este escroleo es ni más ni menos que Lionel Andrés Messi. Dale. El mundial no está tan lejos, ¿no? No, la verdad que no, que si te pones a pensar, que está lejos, pero al mismo tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Pero bueno, este año para mí va a ser importante el poder jugar con continuidad, el poder sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y arranqué un par de partidos ya teniendo que no jugarlo porque había tenido unas lesiones o no estaba al 100%. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien, me siento bien. Pero bueno, es un año largo, ¿no? Porque acá arranca ahora y no para hasta diciembre, no tener el corte de junio. Encima en junio tenemos el Mundial de Clubes también, que
es una competición más, son muchos partidos, pero bueno, iré viendo, ¿no? Como dije, como Por eso no digamos nada, adelantamos, pero viste, está en el corazón. Sí, obviamente, ¿no? que sí, que uno piensa y ve, pero no quiere ponerse en meta tampoco, ¿no? Mariano, vos que sos el especialista, ¿dijo que sí o dijo que no? Me gustaría saber la opinión de ustedes primero. ¿Vos qué decís? ¿Dijo que sí o dijo que no? Te dejo que sí. Yo elijo creer. Acá, compañero, dijo que sí. Mirá. Vamos, Messi. Elegimos creer, como siempre. 419 días quedan. Yo te apuesto. Me encanta. Yo te apuesto. Anotale, hoy, Para el arranque del Mundial. ¿Cuánto faltan? 419 días. ¿Qué lo parió? El economista es espectacular. tremendo. 419 días para defender el título. Mirá, te apuesto. Mi casa contra un bazooka, contra un chicle chiquitito así, bazooka, los viejos. Que no venden más, bueno, contra un caramelo. Sí. Contra un caramelo. ¿Tu casa contra un caramelo? Mi casa contra un media hora, media hora a que Messi juegue al Mundial. Sí. Que Messi esté en el Mundial. Sí. Tiene que estar. Se la va a perder. O sea, se va a perder. Hay dos personas que no se van a perder, están en este Mundial. ¿Quiénes son? Uno es Lionel Messi y el otro es Cristiano Ronaldo. Los dos consiguen llegar al récord de 6 mundiales. Ningún jugador en la historia de la humanidad consiguió estar en 6 mundiales. Y además, entonces, los dos van a estar, pero así estén fracturados, van a estar en el mundial. porque además no vas a dejar. Con tal que estén en el plantel. Y no vas a dejar que el otro esté. Claro, no hay ninguna duda, van a estar los dos. Sí. Ninguna duda. Es una muy buena hipótesis. Claro. Sí. Está muy bien. Y además ellos tienen esa pica interna. Por eso, no vas a histórica permitir que... No, Ronaldo va a jugar el sexto y yo no. No, Messi va a jugar el sexto y yo no. Claro, van a jugar los... Messi, y perderse a hacer un gol en un mundial. Además, en su sexto mundial, ponele. Pero no hizo goles en todos. En el Cuando lo dirigió Maradona no hizo. 2010 no hizo. No hizo en el Mundial de Sudáfrica, no hizo goles. Después encontrará su lugar en el hizo equipo. En 2006 sí. Sí, en 2006 hizo un... Encontrará su lugar en el equipo, encontrará la función que puede cumplir. Sí, Messi ya tiene un rol distinto en el equipo, ya tiene un rol diferente. Yo creo que cada día que pasa, y espero que Scaloni... Yo creo que los técnicos son bastante cautos en tomar decisiones muy drásticas. Yo, como no tengo ningún compromiso con nada, tomo decisiones drásticas sentado acá. Messi tiene que jugar de 5. De doble 5. Claro, Messi tiene que jugar de 5, como por ejemplo debería jugar Muñain en San Lorenzo. Muñain en San Lorenzo no tiene que jugar de enganche, tiene que jugar de 5. Necesitaba decir, quería mandar un mensaje, pero Mariano, ¿sabés por qué? Al técnico de San Lorenzo, muy bien. Hay algo que tiene que ser suplente Messi. ¿Qué problema hay? No va a ser suplente. Con la dinámica que tiene el mediocampo argentino. Hay una realidad del fútbol. Alguien tiene que sacar. ¿A quién saca? ¿Viste el dinamismo que cualquiera. ¿Cómo a cualquiera? ¿Vas a sacar a McAllister? No puede sacar. Sacás a cualquiera. Es cierto que en un partido definitorio... Los tres del medio juegan. Los tres medio juegan, pero Messi juega ahí. Te da una tranquilidad tenerlo a Messi. O sea, McAllister lo tirás unos metros más adelante, o lo tirás unos metros más adelante a Enzo Fernández y lo dejás a Messi más atrás. Porque es distribuyendo. Alguien debe estar mirando en qué se han convertido. No, porque lo que hay que entender, el fútbol es muy sencillo. Es una boludez el fútbol. La verdad que lo complejizan. El fútbol vos mirás quién es el 5 de tu equipo y sabés cómo juega ese equipo. Bien. Ya lo tenés claro. Mirás el 5 y dijiste, estos son burros, estos son picapiedra. Vos enseguida te das cuenta. Y después un equipo trasciende adentro de una cancha, hay dos variables. Gambeteas un tipo, entonces genera superioridad numérica, o vas a los espacios vacíos y te tira la pelota donde no había nadie. No hay mucho más, el fútbol es una pelotudez, la verdad. Pero lo que pasa es que la complejizan tanto. Dice Hamilton que salió campeón, ¿cuántas veces con el equipo de jugando el equipo del CEPA salió un montón de veces campeón. Pero bueno. Queremos decir algo más que encontramos en las redes, escrolear, ¿no? Hay que explicarlo, no sé, para mí no. Para mí sí. Bien. De hecho, se lo pregunté cuando fuimos a un tebrio. El último escroleo tiene que ver con un mensaje interesante, muy de este tiempo y muy de esta fiesta. Coman carne en Semana Santa, que ya no es un pecado, es un milagro. Y está muy bien, porque cayó, es histórica la caída de consumo de carne. En 100 años. Y lo que aumentó en las últimas semanas también es muy, muy importante. Sí. Así que con eso nos vamos. Pásenla muy bien. Sean creyentes o no, siempre este tipo de reuniones invita, me parece, a pensar un poco en el otro. Tratar de darle un lugar, incluso a aquellos que no estamos de acuerdo, que creemos que estamos en veredas opuestas, siempre hay la posibilidad de encontrar la manera de construir un puente, sea con una palabra, sea con un gesto, a veces hasta con una mirada,
aprovechemos este fin de semana y estos días para tratar de restarle un poco de violencia a la manera en que nos tratamos. Mariano, pase muy bien. Gracias. Gran remera. La única realidad es que nadie se salva solo. Entonces, está muy bien. Todos tenemos que pensar eso, permanentemente. Guido, gracias por romperla otra vez. Gracias a ustedes. Buen viernes. Pásenla muy bien a nuestros compañeros aquí, por supuesto también en el control. Buen fin de semana. Terminamos el primer mes de QR. Nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche acá en Bravo TV.